Hechos capítulo 7, versículo 38 dice así: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Con esta declaración inspirada, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Estamos felices, nuestros corazones brincan de gozo porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Una vez más, estamos más que dispuestos a predicar la palabra de nuestro Dios. Y qué lindo, qué hermoso es poder predicar la palabra de Dios, pero sin miedo. Sin miedo. Predicar claramente y sin rodeos. Porque qué miedo puede tener una persona que ya le hicieron de todo. Le borraron, le prohibieron el púlpito, le echaron, le difamaron, de todo. Ya hemos pasado de todo. Entonces, ¿qué más pueden hacer? Lo único que podrían hacer es meternos en la cárcel, meternos presos. Pero eso ahora va a ser un poco complicado y difícil para ellos, porque todavía no es el tiempo. Pero va a llegar el momento en que eso también pueda suceder. Y está profetizado, así que no va a ser nada raro ni extraño tampoco. Por lo tanto, estamos felices, mis amados, de poder compartir con ustedes el alimento que nutre, que da musculatura, que fortalece, que alumbra, que nos da incentivo y que nos apuntala espiritualmente hablando. Así que una alegría muy, pero muy grande para mí poder compartir con ustedes estos temas que son supremamente importantísimos. Muy bien, hoy tenemos el tema número 384 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Por lo tanto, le incentivamos a que entren en nuestro canal. Si usted es la primera vez que nos está escuchando, ¿verdad? Les animamos para que entren en nuestro canal. Hay muchísimos, pero muchísimos temas. Si usted es una ama de casa, en el momento que está cocinando o planchando o lavando o haciendo cualquier otra tarea, usted puede poner ahí su celular cerca de donde está cocinando, ahí en su cocina, y mientras está cocinando puede escuchar la palabra de Dios. Porque acuérdense que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe se alimenta por medio del oído, por medio de ese sentido que es importantísimo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con una oración. Vamos a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos ilumine
y que pueda grabar este tema que vamos a estudiar hoy en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros, porque realmente eres bueno, compasivo y clemente, y que estás más que dispuesto a brindarnos toda la ayuda que necesitamos. Te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Hoy vamos a tratar un tema más de tu palabra, y queremos hacerlo bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Y por esa razón te suplicamos que nos asistas, que podamos ser fortalecidos por ti, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, perdona nuestras torpezas, lávanos y límpianos de toda pus, y que podamos realmente deleitarnos y gozarnos en tus caminos siempre, porque te pedimos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a la presentación del tema de hoy. ¿Cómo se titula el tema de esta ocasión? Se titula Las 12 horas simbólicas de Jesús. Las 12 horas simbólicas de Jesús. Qué lindo tema, hermanos. Es un tema precioso y estoy seguro que lo van a escuchar por primera vez en su vida. Pero es un tema hermosísimo. Muy bien, vamos entonces al texto clave. ¿Qué tenemos acá como texto clave? Juan capítulo 11, versículo 9 al 11. Vamos a abrir nuestras Biblias en dicho capítulo y vamos a leer con mucho detenimiento, porque de acá se desprende el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 9 al 11. Juan capítulo 11, versículo 9 al 11. Noten, dice así el versículo 9. Vamos a leer también el 7. El 7 y el 8 también para agarrar un poco más de contexto. Dice, luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Noten qué interesante, hermano, la pregunta que los discípulos le hacen a Jesús acá en el versículo 8. Y ahora viene el punto clave. Noten la respuesta que Jesús da a la pregunta que le hacen los discípulos. Los judíos te quieren apedrear y otra vez te quieres ir allá. Eso es lo que le están diciendo en el verso 8. Pero ahora viene una respuesta maravillosa de parte del maestro de los maestros. Versículo 9. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en el
Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo espectacular. Noten, la clave está en el versículo 9, donde dice, no tiene el día, vamos a poner acá la palabra día, no tiene el día 12 horas, noten, no tiene el día 12 horas. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es que cuando Jesús dijo día y dijo 12 horas, se refería a la parte clara del día. Noten, cuando Jesús dijo día, no se estaba refiriendo a un día de 24 horas, porque todo el mundo sabe que un día en total, sumando la parte clara con la parte oscura, tiene 24 horas, no 12. Sin embargo, acá Jesús está enfatizando solamente esta parte del día. Cuando dice 12 horas, se refiere sola, única y exclusivamente a la parte clara del día. Ojo con eso, porque es supremamente clave. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿en qué estaba pensando Jesús cuando usó la figura de la parte clara del día? Esa es una pregunta supremamente importante. Cuando Jesús dijo, no tiene el día 12 horas, y está hablando de la parte clara, donde sale el sol, ¿verdad? Y cuando uno camina, ve perfectamente su camino y no hay posibilidades que tropiece. ¿Por qué? Porque estamos en la parte clara del día. Se ve bien, todas las cosas se ven en forma nítida. Noten, entonces, ¿en qué estaba pensando Jesús cuando dijo estas palabras? ¿En qué estaba pensando? Vamos a poner acá, Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. También tenemos Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Y también tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 al 8. Muy bien. Quiere decir entonces que acá tenemos, esto lo tenemos que, acá ponemos tres flechitas en total. Noten, la palabra día, 12 horas y la parte clara del día tienen que ver con estos tres pasajes que están acá. Estos versículos son supremamente claves y vamos a leerlo. Vamos a leerlo con detenimiento porque tiene mucho, pero mucho que ver. Primero Romanos capítulo 13, versículo 11. No, perdón, versículo 11. Yo puse 12 acá. A ver, vamos a borrar este 12 y le ponemos el 11. Acá está, ahora sí. El 11, Romanos 13 del 11 al 14.
Noten, importantísimo, hermano, lo que se viene. Noten lo que dice. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y ahora viene, versículo 12. La noche está avanzada. Ojo con eso. La noche está avanzada. Aquí en Juan 11:9 también se nos habla de la noche. Noten, aquí también en el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Noten, acá está la palabra día. Se acerca el día. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¡Qué interesante! Ojo con eso de las armas de la luz es clave. Ya cuando veamos este versículo que está acá, ya vamos a ver qué significan las armas de la luz. Ahora, versículo 13. Andemos como, ¿qué dice? Como de día. Y el día tiene 12 horas. Noten, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 12 horas. Noten, andemos como de día, honestamente. No en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué tremendo, hermano, este pasaje. Ahora, automáticamente, a continuación, tenemos que ver 2 Corintios 6:7. Sí o sí tenemos que mirar ese versículo, porque ahí vamos a encontrar una prolongación del versículo de Romanos 13 que ya leímos. 2 Corintios 6:7 nos va a ampliar o nos va a explicar qué son las armas de la luz. Noten lo que dice el versículo 7. En palabra de verdad, en poder de Dios. Y ahora viene, con armas de, ¿qué dice? Con armas de justicia. Ahí está. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Entonces, ¿qué son las armas de la luz? Acá ponemos la justicia. La justicia son una de las armas de la luz. Tampoco es la única, pero aquí ya tenemos un detalle clave. Ahora, tenemos que ir a 1 Tesalonicenses 5, porque ahí nos vamos a encontrar con otro pasaje bastante interesante. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Hijos del qué? Del día. Noten, interesantísimo, hermano, esto. Aquí, 1 Tesalonicenses 5, el versículo 5 arroja luz sobre este verso 9 que tenemos acá. Noten, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Quiere decir que la parte clara del día, que tiene 12 horas,
es un símbolo también del cristiano genuino. Noten, ahora, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Noten cómo acá en el versículo 7 también se habla de la noche, así como en el versículo 9 de Juan 11 también se habla de la noche. Noten que hay un paralelo espectacular y perfecto. Entonces, dice el versículo 7, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¡Qué tremendo, hermano! Acá tenemos un paralelo perfecto. Ahora viene el versículo 8. Noten lo que dice. Pero nosotros, que somos de ¿qué? Que somos de esto, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Entonces, está clarito, hermano, que hay un paralelo espectacular entre este versículo 9 y estos pasajes que ya leímos de Romanos, Corintios y Tesalónica. Ahí está, clarito está. Ahora, ¿en qué otra cosa estaba pensando Jesús cuando dijo, no tiene el día 12 horas? Noten, hermano, lo que se viene ahora. Deseado de todas las gentes, página 485, nos va a arrojar luz sobre este versículo 9 al cual le estamos sacando el jugo en esta ocasión. Noten lo que dice, página 485 del deseado, dice, estoy bajo la dirección de mi Padre. Noten, ella está comentando el versículo 9 y 10 de Juan 11 y dice, estoy bajo la dirección de mi Padre. Ojo con esa palabra dirección, pero muy interesante ese detalle. Mientras hago su voluntad, noten, mi vida está segura. Qué interesante, hermano, lo que dice. Noten, vamos a poner acá la palabra dirección, y la palabra protección o seguro. Noten, o sea, que cuando Jesús dijo no tiene el día 12 horas, aparte de referirse a esta parte, a este detalle y a estos versículos que ya mencionamos, también él estaba pensando que mientras él esté bajo la dirección de su Padre, haciendo la voluntad de su Padre, su vida ¿cómo iba a estar? Su vida iba a estar segura. Su vida iba a estar totalmente segura. O sea que Satanás no se iba a poder adelantar a los acontecimientos. Satanás no le podía tocar a Jesús mientras duraba estas 12 horas simbólicas de Jesús. O sea, mientras Jesús tenía estas 12 horas de protección,
Satanás no le podía tocar a Jesús. Satanás no le podía castigar físicamente a Jesús, como sucedió después que terminaron estas 12 horas simbólicas. Qué interesante, hermano, lo que tenemos acá. Estas dos palabras son clave. Subrayen estos dos porque es supremamente clave. Y sigue diciendo, mientras hago su voluntad, mi vida está segura. Mis 12 horas, noten, mis 12 horas no han terminado todavía. Noten qué interesante. Ha empezado el último resto de mi vida. Mientras queda algo, estoy seguro. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, Jesús ya estaba entrando en la hora número 12. La hora número 11 ya se había terminado, y cuando Jesús pronunció estas palabras del versículo 9 y habló de sus 12 horas, ya había comenzado la hora número 12 de su día. Qué tremendo, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, Satanás no pudo entender esto. Si hay algo que Satanás no quiso y no pudo entender desde un comienzo, era que Jesús tenía 12 horas simbólicas de protección total, protección absoluta de parte de Dios y de parte de los ángeles del cielo. Satanás no podía tocarle ni siquiera un pelo de la cabeza de Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba bajo estas 12 horas simbólicas de protección constante, de protección permanente. Ahora, veamos un ejemplo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, 28 en adelante. Veamos un ejemplo de cómo Satanás no quiso respetar las 12 horas de Jesús. Satanás no quiso respetar eso. Pero noten lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 28. Estos versículos que vamos a leer ahora están en el contexto de cuando Jesús predica en la sinagoga, ¿verdad? Y cuando dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, y cita en la escritura de Isaías, hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta escritura, y se enfurecieron tanto los judíos que intentaron destruirle o quitarle la vida. Y noten lo que dice el versículo 28 de Lucas 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Noten, claro, instigado por Satanás, instigado por el diablo, se llenaron de ira. Y noten lo que dice el versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. ¿Para qué? Para despeñarle. O sea que le querían destruir a Jesús. Le querían matarle al maestro de los maestros, pero ellos no sabían que Jesús estaba todavía
cubierto por las 12 horas simbólicas que el cielo le concedió. Noten lo que dice el versículo 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Noten, hermano, pero ¿cómo hizo Jesús para evitar que le destruyan, que le maten, si resulta que él no utilizó la fuerza? ¿Saben lo que pasó? En el libro Primeros Escritos, y no vamos a leer, solamente les voy a dar la referencia. Primeros Escritos, páginas 158 y 159, dice que dos de los ángeles custodios que Jesús tuvo en esta tierra, esos dos ángeles, porque Jesús tuvo dos ángeles que le seguían las 24 horas a Jesús, las 24 horas literales de cada día. Jesús tuvo dos ángeles como guardaespaldas, y estos dos ángeles que le custodiaban a Jesús desde que nació hasta que terminaron estas 12 horas simbólicas, fueron los que evitaron que estos hombres instigados por Satanás le destrocen a Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! Esos dos ángeles le hicieron que Jesús desaparezca de ellos sin que ellos puedan hacer absolutamente nada. Qué tremendo, hermanos, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿en qué otro momento Satanás intentó destruirle a Jesús antes que termine la hora número 12? Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Ahí, cerquita de Lucas. Juan capítulo 7. Vamos a ver cómo aquí vamos a encontrar otro intento. Noten lo que dice el versículo 45. Juan capítulo 7, versículo 45 dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Por qué no le habéis traído? Y ellos no sabían, ellos no estaban ni enterados que Jesús todavía estaba durante las 12 horas simbólicas. Eso por un lado. Pero por otro lado, noten la respuesta que los alguaciles le dan a los dirigentes judíos en el verso 46. Dice: los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, quiere decir que los ángeles, estos dos ángeles custodios, los dos ángeles que fueron guardaespaldas de Jesús, influyeron tanto en la mente de los alguaciles, que los alguaciles fueron y en lugar de traerle a Jesús preso, para meterle preso, lo que hicieron fue testificar del maestro. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Esto es demasiado, pero demasiado espectacular. Ahora, ¿cuál fue otra hora clave
de las 12. ¿Y qué fenómeno espiritual sucedió? Noten, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Aquí vamos a encontrarnos con otro acontecimiento que sucedió durante las 12 horas simbólicas de Jesús. Noten lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, hermano. Noten, este versículo es espectacular. Y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. O sea, la gente se quedaba embelesada. La gente se quedaba asombrado y maravillado. Noten, porque noten lo que dice el versículo 29. El versículo 29 va a decir por qué. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que dice ahí! Quiere decir entonces que otra cosa que sucedió durante estas 12 horas simbólicas de Jesús fue que un raudal de luz. Un raudal de luz, hermano. Parecía como que el sol salía con toda su ¿qué? Con todas sus fuerzas. Hermano, durante las 12 horas simbólicas de Jesús, lo que más hubo fue esto: un raudal de luz, una cantidad impresionante de luz que irradiaba y alumbraba la mente de las personas que escuchaban las predicaciones del Maestro. Hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esto es algo espectacular. Por eso es que Jesús en el versículo 9 dijo: ¿no tiene el día 12 horas? Yo tengo que aprovechar al máximo estas 12 horas. ¿Por qué? Porque son 12 horas que yo tengo ¿para qué? Para alumbrarle a la gente, para que realmente la gente pueda recibir la mayor cantidad de luz posible. Cuanto más luz yo les pueda dar a ellos, mucho mejor. Pero mucho mejor. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué hermosura, hermano, lo que estamos diciendo! Ahora, esas 12 horas simbólicas de Jesús fueron un raudal inmenso de luz que no se puede calcular. ¿Saben, hermanos? Esas 12 horas simbólicas de Jesús fue tanta el exceso de luz que el mundo recibió que no se puede calcular. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que fue tanta luz que Jesús trajo que no se puede ni medir ni calcular? Porque es impresionante cómo el sol de justicia iluminó de una forma asombrosa. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Noten, hermanos, lo que dice. Juan capítulo 21, versículo 25.
Juan capítulo 21, versículo 25, es un pasaje espectacular y que tiene mucho que ver con este versículo 9 que está acá. Y con la parte clara de las 12 horas del día también. Noten lo que dice el versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús y que dijo también. No solamente que hizo, sino que también que dijo. Noten, hizo y dijo. Noten, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Y ahora bien, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Qué impresionante, hermanos, lo que dice! ¿Qué dice el versículo 25 de Juan capítulo 21? ¿Qué dice? ¿Cómo termina el libro de Juan? Diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas. Hizo y dijo, ojo con eso. No solamente hizo, sino también dijo muchísimas otras cosas. Que si vamos a estar escribiendo tomo por tomo todo lo que Jesús hizo y dijo, ni en todo el planeta Tierra iban a caber tomo tras tomo de la cantidad de luz excesiva que Jesús trajo del cielo y que hizo y dijo durante estas 12 horas simbólicas del día, que es la parte clara. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que estamos diciendo! ¡Qué Salvador más maravilloso que tenemos! ¡Qué cosa más hermosa! Esto realmente es espectacular. Ahora, ¿qué profecía del profeta Isaías se cumplió durante las 12 horas simbólicas de Jesús? ¿Qué profecía se cumplió durante las 12 horas simbólicas de Jesús? ¿Qué profecía se cumplió? Vamos a buscar. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2. Pero vamos a leer el 1 también. Isaías capítulo 9, versículo 2, pero el 1 no se puede leer el 2 sin el 1. Vamos a leer el 1. Noten cómo comienza el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Ojo, noten, oscuridad tiene que ver con noche. Quiere decir que este versículo 1 también corre paralelo con Juan 11, 9 en adelante. Principalmente el 9. Noten, leamos otra vez el 1. Isaías 9, 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al final llenará
de gloria el camino del mar. Noten, hermanos, subrayen ese llenará de gloria. Ese llenará de gloria es lo mismo que esto que está acá. Noten dónde está mi dedo en la pizarra. Ese llenará de gloria es lo mismo que esto. Raudal de luz. De aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y ahora viene lo que Isaías lo profetizó y se cumplió durante las 12 horas simbólicas de Jesús. Dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? ¿Vio qué? Vio gran luz. Y claro, porque era de día, pues. Si seguía la noche o la oscuridad espiritual, ¿cómo se iba a ver la luz? Sigue diciendo, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces que la profecía de Isaías 9:2, Isaías 9:2 se cumple. ¿En qué momento? Se cumple durante las 12 horas simbólicas del maestro de los maestros. Y aparte de eso, también había otra profecía dada por el mismo Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Versículo 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá ¿quién? Amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Versículo 3, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Noten, hermano, la palabra resplandor es casi sinónimo de esta que está acá. Raudal de luz. Una cantidad excesiva de luz. Qué privilegio, mis amados. Qué tremendo privilegio o tuvieron las personas que vivieron parte de las 12 horas de Jesús. Ahora, otro detalle interesante. ¿En qué otro momento Satanás? Vamos otra vez a otro caso. Juan capítulo 10. ¿En qué otro momento Satanás no quiso respetar las 12 horas de Jesús? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 31. Juan capítulo 10, versículo 31. Noten, hermano, 31 y 32. ¿En qué otro momento Satanás no quiso saber nada de las 12 horas que Jesús tenía de estar bajo la protección de su Padre y de los 2 ángeles, ¿verdad?, que le custodiaban? Porque el cielo entero, noten, el cielo entero sabía que Satanás no iba a respetar las 12 horas de Jesús. Por eso 2 ángeles custodios le custodiaron a Jesús desde el pesebre que comenzó, ahí fue que comenzó
la primera hora del maestro desde el pesebre hasta el final de la hora número 12. Noten lo que dice Juan capítulo 10, versículo 31. Dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Le querían asesinar a Jesús. Versículo 32. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Noten qué tremendo detalle. Pero ahora pasamos al versículo 39 y 40 del mismo capítulo 10. Noten lo que dice. 39. Procuraron otra vez. Noten ese otra vez. Quiere decir que Satanás intentó muchas veces destruirle a Jesús durante estas 12 horas simbólicas que Jesús tuvo. Pero noten lo que dice el versículo 39 y 40. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Pero no es que él se escapó de sus manos usando su poder, no. Fueron estos dos ángeles custodios los que los que obraron el milagro. Y ahora dice el versículo 40, el versículo 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Versículo 41. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Ese allí era donde había comenzado las primeras horas de Jesús, las primeras 12 horas de Jesús. Qué tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál fue otro fenómeno espiritual que sucedió durante las primeras horas de Jesús? Lucas 2:45 en adelante. Vamos a hablar ahora de otro fenómeno espiritual que sucedió durante las primeras horas de Jesús. Y esto fue cuando él tenía 12 años. ¡Qué espectáculo, hermano! Noten lo que dice. Versículo Lucas 2:45 en adelante. Dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 46. Ojo con este versículo. Y aconteció que 3 días, acá 3 días es literal, que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Qué fenómeno espiritual sucede acá? Noten, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su ¿qué? De su inteligencia, y ¿qué más? Y de sus respuestas.
Noten, hermano, 3 días literales estuvo Jesús con 12 años dándole ya cátedra de Antiguo Testamento. ¿A quiénes? A los dirigentes de su época. Ahora, yo les pregunto, hermano, si se tuvieran que escribir todo lo que Jesús preguntó y enseñó durante esos 3 días, ¿cuántos tomos se tendrían que escribir? No sabemos cuántos, pero de que son muchos, son muchos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el día que tiene 12 horas y es la parte clara, haciendo que alumbrando. El sol había salido con todas sus fuerzas. Y él lo que estaba haciendo era aprovechando al máximo las 12 horas simbólicas que tenía. ¿Para qué? Para alumbrar la mente de esas personas que fueron cegadas por el príncipe de la tiniebla. ¡Qué impresionante, hermano! Imagínense si se tuvieran que escribir cuántos tomos tendríamos para leer nosotros solamente de esos 3 días, Nos estamos refiriendo solamente a esos 3 días. Imagínense la cantidad de cosas que Jesús le habrá enseñado con solamente 12 añitos. ¡Qué tremendo lo que estamos diciendo! Ahora, ¿cuál fue otra hora clave de Jesús? Eso ya vimos. Estaba por leer Mateo otra vez, pero eso ya vimos. Ahora, muy bien, ahora vemos. Ahora pasamos a otro detalle interesante. Ahora, ¿sabían ustedes que la madre de Jesús tampoco entendió lo que implicaban las 12 horas de Jesús? Vamos a Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Lo que sucedió en las bodas de Caná era otra evidencia de que la madre de Jesús no había entendido las 12 horas de Jesús. Noten lo que dice el versículo 3 y 4. Juan capítulo 2, versículos 3 y 4. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y noten ahora, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué cosa? Aún no ha venido mi hora. Noten, aún no ha venido mi hora. ¿Qué hora? ¿En qué hora estaba pensando Jesús? En esto y en esto. Aún no ha venido mi hora. Noten, deseado de toda la gente, página 120 va a arrojar luz sobre el versículo que acabamos de leer. Noten lo que dice: aún no ha venido mi hora. Indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo, esto tenemos que subrayar. Noten, vamos a poner acá: todo acto
Este es un detalle clave. ¿Todo qué? Todo acto. Subrayemos esto porque es clave. Todo acto o toda acción, se puede decir también. Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. ¡Qué hermosura lo que tenemos acá! ¿Qué dice? Que todo acto de la vida terrenal de Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, todo estaba trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. ¡Qué espectáculo, hermano, lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que antes que Jesús antes que Jesús se encarnara en el vientre de María, a él se le presentó detalle por detalle. O sea, que no era que Jesús un día se levantaba y por simple gusto solamente decía, bueno, hoy voy a ir a tal lugar, hoy voy a ir a tal pueblo. No. Dios le iba revelando el plan día tras día. Dios le iba revelando cada detalle de ese plan que había sido trazado antes de su encarnación y que el Padre le puso delante de él antes de venir a esta tierra. Y ese plan, el Dios del cielo, el Padre celestial, le iba mostrando a Jesús punto por punto, detalle por detalle. Y a eso es que Jesús se refería cuando en Juan capítulo 2 le dijo a su madre, que tienes conmigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. O sea, no era María la que le tenía que mostrar el plan a Jesús. No era ella, era su padre. ¿Por qué? Porque acá dijimos, noten, acá dijimos que él estaba bajo la dirección de su padre. Y no solamente bajo la dirección en el sentido de protección y de brindarle seguridad a Jesús, sino también bajo la dirección en el sentido de mostrarle el plan día tras día en cada detalle. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de nuestro Dios. Qué cosa más hermosa es lo que tenemos acá, mis amados. Ahora, qué cosa más linda lo que viene a continuación. Ahora, el cristiano de hoy también tiene sus 12 horas simbólicas. ¡Qué hermosura lo que viene a continuación! Noten, les vamos a demostrar, hermanos, les vamos a demostrar que para el cristiano fiel también tiene sus 12 horas. ¿En qué sentido? En el sentido que Dios a nosotros también nos quiere dirigir de la misma forma como lo hizo con Jesús.
Él también nos quiere revelar a nosotros por medio de su palabra y por medio de la providencia. Quiere hacer lo mismo que hizo con Jesús, quiere hacer con nosotros. Y ahora, noten esta cita espectacular. Testimonio para los ministros, página 310. El cristiano leal y fiel también tiene sus 12 horas. Noten lo que dice. Cualquier cosa que en nuestras prácticas no sea tan claro como el día, pertenece a Satanás. ¿Cómo? Les leo de nuevo porque esto está tremendo y arroja luz sobre este tema. No solamente sobre el versículo 9, sino sobre todo lo que hemos desarrollado. Cualquier cosa que en nuestras prácticas no sea tan claro, ahí está, noten, claro, la parte clara del día, noten, cualquier cosa que en nuestras prácticas no sea tan claro como el día, ¿pertenece a quién? Pertenece a Satanás. Qué impresionante, hermano, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que el cristiano genuino también podríamos decir que tiene sus horas simbólicas. ¿Por qué? Porque mientras yo practico lo que dice Romanos 13, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cuando yo sigo ese consejo y me pongo la armadura del cristiano que aparece en Efesios 6 del 11 en adelante, en el momento que yo hago eso, en ese momento yo estoy bajo las 12 horas simbólicas de mi vida. Ahora va a llegar un momento en que para mí también, así como en Jesús terminó las 12 horas simbólicas, va a llegar un momento en que en la vida del cristiano también termina esas 12 horas simbólicas y comienza que anoten el versículo que vamos a leer ahora. Ahora vamos a leer un versículo tremendo. Vamos a buscar el pasaje. Vamos a buscar este pasaje porque es tremendo. Acá está. Lucas 22. Lucas 22, hermano. Estaba a punto de terminar las 12 horas de Jesús. Y noten lo que sucedió. Estaba a punto ya de terminar. Y noten lo que sucedió. Lucas 22, 47 en adelante. Mientras él aún hablaba, noten, mientras él, ¿qué dice? Mientras él aún hablaba. O sea que estaba a punto de terminar de Jesús, de hablar o de enseñar o de derramar luz en este mundo. Pero como se le terminó las 12 horas, noten lo que sucedió. Se presentó una turba y el que se llamaba Judas
Uno de los 12 iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. ¿Por qué vinieron contra él? Porque ya estaba a punto de terminar la hora número 12. Y dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Y ahora viene el versículo clave. ¿Qué iba a suceder cuando termine las 12 horas de Jesús? El versículo 53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Noten lo que Jesús le dice. Yo estuve enseñando y predicando por todas partes y nadie me llevó preso. Nadie me pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque él estaba bajo las 12 horas simbólicas. Por eso, pero cuando termina las 12 horas, ¿qué iba a comenzar? El versículo 53 dice: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué dice? Mas esta. O sea, cuando termina la número 12, comienza ¿qué cosa? La hora y la potestad de las tinieblas. Y recién ahí le pudieron prender a Jesús. Antes era imposible. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Nosotros también espiritualmente tenemos 12 horas simbólicas de protección, de dirección, de ayuda, donde los ángeles están dispuestos a brindarnos toda la ayuda que necesitamos. Pero así como pasó con Jesús, va a pasar también con nosotros. Va a llegar un momento en que las 12 horas se van a terminar. Y va a comenzar la persecución contra los fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aún así, aunque comience la obra de las tinieblas, en nosotros va a suceder lo que Lutero dijo una vez. Cuando a Lutero le dijeron si él tenía miedo de presentarse ante el Papa, porque el Papa le podía mandar matar, Lutero, ¿saben lo que dijo? Él dijo: a mí no me preocupa, porque si ellos me matan, yo voy a seguir estando en el mismo lugar que siempre estuve, en las manos del Todopoderoso. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Oh, mis amados, crean que me gocé muchísimo desarrollando este tema. Es un tema demasiado hermoso y que nos puede dar mucha fuerza, mucho valor para seguir adelante. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar ahora para terminar y para pedirle al Dios del cielo que
que nos ayude y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en su palabra siempre. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por este tema que hoy hemos podido estudiar. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Nos enseña tantas cosas. Nos alumbra de una manera espectacular. Y nos gozamos y mucho. Nos gozamos enormemente estudiando tu palabra y también compartiendo con otras personas que necesitan conocer estas verdades. Oh Señor, ayúdanos mucho. Que nosotros también podamos valorar esas 12 horas simbólicas que tenemos, así como lo tuvo el Maestro. Y que podamos no solamente recibir, sino también practicar sus enseñanzas. Porque es justamente practicando sus enseñanzas como andamos de día y no de noche. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos, ayúdanos. Oramos también por aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Por aquellos que están siendo amenazados o perseguidos por predicar tu palabra. Por aquellos que están en su lecho de enfermedad o de dolor. Que tú seas con ellos. Que tú los auxilies. Que tú les des fuerza, valor. Que tú dirijas sus vidas de una manera muy, pero muy especial. Y Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Y ayúdanos y acompáñanos, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.